Escuchando La Mañana. Escucha la mañana de Sopo FM, 9:02 minutos, 9:02 segundos, segmento de nuestro programa, momento también de recibir nuestras invitadas de hoy. Invitadas que llegan desde la Comisaría de Familia, como ya lo habíamos anunciado en nuestra sección Gobierno al Aire. Todos los jueves en Gobierno al Aire compartimos cuáles son esas acciones y recomendaciones también en muchos aspectos, como la participación ciudadana, como todos los temas de la inspección de convivencia y paz, también el tema de seguridad, de movilidad y por supuesto hoy conectados con las comisarías de familia del municipio de Sopó. Hoy con un tema también muy importante en el que vamos a definir para esta conversación un poco sobre la familia, pero también hablando un poco sobre algo llamado corresponsabilidad. ¿Qué es la corresponsabilidad familiar? Hoy le vamos a estar contando también, porque incluso hay un marco legal que habla justamente, un marco normativo sobre la corresponsabilidad familiar. ¿Cómo podemos aplicar esa corresponsabilidad y cuáles son las ventajas también de criar y educar a nuestros hijos en esa corresponsabilidad? Y para eso pues tenemos dos invitadas desde la Comisaría de Familia del municipio de Sopó, dos funcionarias que además siempre vienen acá con toda la actitud de hablar con nosotros y además aprovechar de estos buenos espacios. Vamos a saludarlas desde ya porque además están que se hablan. Le doy la bienvenida en primera medida a Diana Maldonado, trabajadora social de la Comisaría de Familia y que además siempre nos trae muy buenos temas y recomendaciones para todos los oposeños. Diana, bienvenida a la mañana de Sopo FM, ¿cómo está? Hola Julia, muy buenos días a todos, a la comunidad en general que nos escucha. Muchas gracias por estos espacios que definitivamente nos apoyan en la Comisaría de Familia en todo lo relacionado con la prevención y en lograr pues de alguna manera la armonía de los hogares de Sopó. Gracias. Exactamente, Diana, qué bueno que nos pueda acompañar. Ana María Ospina también está con nosotros, ella es psicóloga, parte también de este equipo psicosocial de la Comisaría de Familia. Ana María, bienvenida a la mañana, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias Julián. Muy buenos días para todos quienes nos escuchan desde casa. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy, pues, el tema importante es hablar sobre corresponsabilidad, como tú lo dices. Con mi compañera Diana Maldonado, pues el tema nos apasiona a nivel de familia y pues esperamos poder aportar algo el día de hoy. Exactamente, hay mucho de qué hablar, pero empecemos también, como hablamos de la comisaría de familia, es bueno que empecemos un poco, Diana, si le parece, definiendo la familia, cómo se entiende la familia, porque también creo que ese concepto de la familia ha venido teniendo una evolución a lo largo de los años y pues ya no se limita solo a la mamá, papá e Papá e hijos, ¿no? hijos, sí, exacto. Sí, sí, mira, pues la familia son personas unidas por vínculos de parentesco, de matrimonio o también de adopción. Es la primera educadora y formadora de los hijos y efectivamente pues tiene la responsabilidad primaria de sacar adelante personas útiles a la sociedad, ¿cierto? Entonces, efectivamente, la familia ya no se trata solamente de la familia nuclear, sino que ya hay diferentes tipos de familias que conversábamos anteriormente, que son las familias monoparentales, que hacen referencia pues a familias que están constituidas únicamente por mamá o por papá con sus hijos, la monoparental femenina y la monoparental masculina. Y tenemos familias extensas que hacen referencia a esas familias donde están conviviendo los abuelos, los tíos, los hijos, los papás. Tenemos también la familia unipersonal que está ya constituida solamente por una persona y diferentes, digamos que ya no tenemos en Sopón y en general el tipo de familia constituida por padre, mamá e hijo, sino que ya todas esas personas que están conviviendo y que tienen un vínculo ya se constituyen como una familia. Exactamente, ya hay digamos que una concepción un poco más amplia de todo ese tema de la familia, pero de hecho creo que uno de los datos más relevantes o que causa más inquietud de lo que dice Diana es el tema de la familia unipersonal, es decir, uno piensa en la familia justamente como eso, como una unión de personas o como personas que viven juntas, pero una persona que vive sola también es una familia, ese concepto de la familia unipersonal me parece bien curioso, Diana.
Sí, sí, efectivamente, esa persona que vive sola porque tomó esa decisión, ¿sí? Esa persona también tiene que alimentarse, pagar sus servicios, atender todas sus necesidades. Entonces, pues, en ese ámbito ya se constituye como una familia. Es una decisión Bien, tomada. bien interesante y bien curioso también el concepto. Ana María, hablando un poco más ya para entrar al tema que nos trae hoy aquí a esta conversación, que es la corresponsabilidad, cómo podemos definirla y empezar también a contar un poco más a las familias sobre este tema. Ok, la corresponsabilidad pues directamente se refiere a esa responsabilidad compartida que tenemos frente a las personas a las cuales tenemos como núcleo familiar. En este caso pues ya la doctora Diana como lo explicó, la idea es que nosotros no solamente nos quedemos en el tema de que cada uno tiene su responsabilidad, sino que entre todos podemos crear y podamos generar un entorno más seguro donde todos aportemos de alguna manera a la formación de aquellas personas pequeñas o que sean dependientes y pues haya siempre el vínculo de apoyo. Así es. Como lo hablábamos, también hay un marco legal, Diana, hay unas normas que están justamente regulando todo este tema de la corresponsabilidad familiar. ¿Qué dicen esas normas? ¿Cuáles son? Y pues qué bueno que las podamos también resumir un poco aquí para nuestros oyentes. Sí, mira, la ley 1098, el Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 10 nos dice que es súper importante, efectivo que se hable de corresponsabilidad familiar, que se aplique la corresponsabilidad familiar, que en ese orden de ideas hace referencia a la distribución equitativa de todas las tareas que hay en una familia, que hay en un hogar. Y pues también nos dice que la sociedad y el Estado también tienen unas obligaciones importantes y es importante efectivamente que la familia, la sociedad y el Estado se articulen en pro de ofrecer buenos ciudadanos. Entonces, el primer respondiente, como lo dije anteriormente, es la familia. Es la primera llamada a educar y formar a los hijos. Tenemos la responsabilidad que tiene pues como la sociedad, que corresponde a la comunidad, a las instituciones educativas, a todas las organizaciones que se preocupan por atender las necesidades de las personas. Y por supuesto, también tenemos la responsabilidad que tiene el Estado, que es pues garantizar la protección de los derechos de los NNA y sus familias. Exactamente. De niños, niñas y adolescentes es Sí, la niños, sigla. niñas y adolescentes, Ya. efectivamente, sí, señor. Bien, esto es un tema bien interesante, por eso de la corresponsabilidad también podemos tratarlo a través de recomendaciones. Es decir, Ana María, si alguien nos está escuchando en este momento en su casa y está tratando de implementar de pronto este tema, está tratando de distribuir de una mejor forma las obligaciones de la casa y demás, ¿qué recomendación le podríamos dar? Es decir, ¿cómo empezar a dar este paso hacia la corresponsabilidad familiar? Claro, algo muy importante es de alguna manera que nosotros como adultos generemos ese ejemplo para nuestros niños, ¿no? De alguna forma el ejemplo es el que va a llevar siempre a que los niños sean socialmente aceptados y que de alguna manera también puedan aportar a nuestra sociedad. Entonces, algunas de las recomendaciones iniciales, pues es que deleguemos tareas en el hogar. Obviamente siempre pensando en la edad que tienen los niños, porque no podemos delegar una función o una responsabilidad en casa a un niño de 4 años igual que a un adolescente. Entonces, entre más van creciendo los niños, de alguna forma, pues hay que delegarle un poco más de responsabilidad y algo que no afecte su bienestar y digamos así, que lo ponga en riesgo o en vulneración frente a alguna situación. Otra es también el tema del trabajo emocional. Digamos que ahí es muy importante que nosotros podamos de alguna forma generar esos espacios seguros para nuestros hijos, donde brindemos a ellos también de alguna manera habilidades sociales, habilidades emocionales, el manejo de emociones y el control de impulsos, que de alguna manera eso hace que nosotros como seres humanos podamos reaccionar frente a situaciones externas. También lo importante también es como dar esos espacios extraescolares para nuestros hijos, donde de alguna forma ellos tengan otra manera diferente de compartir con otros compañeros, de conocer otro tipo de autoridades que también hacen parte de la formación. El tema de la escucha activa, siempre es importante tener esa comunicación asertiva con nuestros
nuestros hijos, escucharlos, no solamente siempre como dar las órdenes o instrucciones en casa, sino darles ese espacio de escucha y que ellos puedan de alguna forma expresar sus emociones. Y asimismo, pues de alguna manera, el mensaje que queremos dejar es lograr que haya un equilibrio no solamente en la conciliación en casa, sino también una corresponsabilidad. Diana, esto nos lleva también a algo que hablábamos hace segundos y es el tema de la familia tradicional. ¿Por qué? Porque en esa familia tradicional también era la mamá la encargada absolutamente de todo, de mantener la casa limpia, de alimentarlos a todos, de cuidarlos a todos, era la protectora. Además, creo que en muchas ocasiones incluso el soporte emocional de toda la familia. La corresponsabilidad le apuesta también justamente a eso y es liberar un poco de cargas que tradicionalmente ha tenido la mamá, pero que tendrían que ser redistribuidas en toda la familia, ¿no? Exacto. Definitivamente la familia somos todos. Entonces, en ese orden de ideas, pues todos aportamos, todos ayudamos, todos escuchamos, todos estamos en pro de un proyecto familiar, ¿cierto? Porque cuando hacemos familia, hacemos un proyecto, efectivamente. Y para lograr que ese proyecto salga adelante, todos debemos unirnos. No solamente es responsabilidad de la mujer realizar las labores domésticas. Todos tenemos que involucrarnos. Sí, efectivamente, como lo dices, Julián, antes, cuando teníamos esta familia nuclear, pues ya teníamos como asignados unos roles donde el padre era el proveedor, la mamá era la persona que ejercía las labores de cuidado de casa, pero también a veces era proveedora. Pero pues ahora lo que nos dice la corresponsabilidad familiar, lo que nos habla este artículo 10 de la ley 1098, es que efectivamente todos tenemos que aportar. Todo de acuerdo a nuestras habilidades, capacidades y edad en la que estamos, ¿no? Precisamente es necesario que tengamos en cuenta que así como tenemos derechos en nuestra familia, también todos tenemos deberes. Entonces, los hijos tienen el deber, uno, de ser atentos a las enseñanzas, orientaciones que brindan sus padres, porque sus padres tienen la experiencia, tienen el interés de formarlos, tienen el interés de que ellos estén bien. Entonces, los hijos efectivamente tienen ese deber. Por ejemplo, los papás tienen el deber de ofrecerle a sus hijos la educación o que estén vinculados a la educación y darles los recursos que necesitan, pero pues sus hijos que a quienes se les respeta efectivamente el derecho a la educación, tienen el deber de estudiar. Entonces, digamos que ese es un ejemplo claro que nos muestra que todos tenemos que aportar para sacar adelante el proyecto familiar, no es solamente responsabilidad de la mamá. Bien, hablemos un poco, si les parece, sobre los beneficios que podría traer incluso a futuro, incluso a un niño cuando sea grande y tenga ya y forme su propia familia. ¿Cuáles son esos beneficios que puede traer el hecho de formar a los niños en todo ese ambiente de corresponsabilidad? Ana María, hablemos un poco sobre esos beneficios que puede traer. Listo, pues como beneficios de alguna manera es si nosotros desde pequeños los formamos y les brindamos esas herramientas, pues es algo que se va a replicar cuando ellos decidan de alguna forma ejercer un rol de adultos en la sociedad, ya sea como familia, ya sea como empleados, ya sea como formadores también. Entonces, de alguna manera sí es importante que desde pequeños empecemos a fortalecer en ese tipo de situaciones, que nos volvamos seres empáticos que de alguna manera aporten a la sociedad y aporten a las personas que están siempre a nuestro alrededor. Entonces, de alguna manera, es un papel importante que tenemos nosotros como adultos en la corresponsabilidad, precisamente por esa, digamos, responsabilidad, si suena un poco exagerado, frente a la formación de los niños. Yo quiero agregar algo adicional, digamos que aparte de las familias que hemos venido hablando, es difícil un poco hablar de las familias homoparentales, ¿sí? Que de alguna manera siguen siendo un tabú porque no se puede hablar, pero hay que ser realistas y la realidad de nuestro país y a nivel mundial es que también las personas que son del mismo sexo pueden crear una familia. Entonces, de alguna forma es ir aceptando esas dinámicas que vienen pasando por los años. Y nosotros como sociedad, de alguna forma, y a nuestros hijos, es también generar respeto y empatía por estas nuevas formas de crear familia.
Bien. Ana María, por ejemplo, en su casa, ¿cómo manejan el tema de la corresponsabilidad? ¿Cómo ha sido toda esa distribución? ¿Tuvo que haber un punto en el que en familia nos sentamos a hablar sobre eso? Sí, digamos que, bueno, desde el rol en este momento en comisaría de familia, lo que nosotros hacemos es sensibilizar y orientar a nuestras familias para que de alguna forma se generen esos espacios de compartir, lo que te digo, de una conciliación, de que podamos discutir qué normas, qué reglas, cómo puede cada uno de los miembros de la familia aportar a la responsabilidad que tenemos en casa y en la sociedad. Exactamente. Diana, ¿cómo se habla de esto en familia? Es decir, estamos hablando de que sí se debe hablar, pero ¿cómo deberíamos tratar o ponerle el tema a la familia sobre la mesa? Decir, venga, familia, reunámonos porque esto hay que distribuirlo de una mejor manera. Sí, sí, efectivamente, en la comisaría de familia, cuando tenemos la oportunidad de orientar estas familias, que tienen pues sus hijos pequeños o sus hijos adolescentes, los invitamos para que hagan una distribución de las tareas. Efectivamente, que se reúnan en la sala, en el comedor, donde quieran, y tomen una hoja y un esfero. Entonces hay, o colores inclusive, si es necesario, porque hay niños. Entonces uno lo que les dice a las familias es, bueno, sentémonos o siéntense, y sentémonos, digo, porque pues también se hacen en la casa, y organicemos cómo vamos a hacer las actividades de la casa. ¿Qué actividades son las que hay que organizar aquí en casa? Entonces hay que organizar el tema de la cocina, preparación de pronto de alimentos, organizar, es decir, mantener al día la sala, las habitaciones, bueno, sí, digamos que los diferentes espacios de la casa. Entonces, como mirar las habilidades que tiene cada uno, ¿cierto? Es importante. Y de acuerdo a esas habilidades, se llegue a un acuerdo para que cada uno de nosotros organicemos y coloquemos el día lunes vamos a estar en tal cosa, el martes en tal cosa, o por semanas, ¿sí? Muchas veces les decimos a las familias, bueno, hazlo por semana. Entonces, en esta semana tú vas a estar encargado de la sala. La otra semana vas a estar encargado de pronto del baño, ¿sí? Entonces, es un acuerdo que se hace entre la familia, lo ideal es que se haga de una manera didáctica, en un papel que se deje por escrito, donde ese papel después se coloca en un lugar visible dentro de la casa y cada quien recuerda las actividades que tiene que hacer para apoyar pues a toda la familia, ¿no? Para que no que se recargue las actividades en uno solo. Y pues también esta corresponsabilidad familiar también nos dice de la necesidad de aportar como padres en todo lo relacionado con las atenciones médicas, acompañamiento escolar, bueno, todo lo que se debe hacer como padres para que sus hijos estén bien y que como padres pues cumplan sus responsabilidades, ¿sí? Entonces, no son solamente como las tareas del hogar, sino que es lo relacionado con todo lo que nuestros niños y adolescentes y personas dependientes necesitan de nosotros como cuidadores. Adicional, perdóname, Julián, que te Adelante, no arrepienta. pasa nada. Bueno, adicional, digamos, el tema emocional. Es algo muy importante también y es que nosotros como miembros de una familia siempre vamos a identificar cuando alguno de nuestros hijos o nuestro hermano o inclusive nosotros como papás está pasando por situaciones difíciles, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ahí es como familia que debemos generar esos espacios de apoyo y de acompañamiento. Si nosotros como papás no contamos con las herramientas en la solución de un conflicto o porque mi hijo lo estoy empezando a notar raro, porque sus comportamientos y actitudes empezaron a cambiar y desconocemos por qué es, ahí nosotros como padres de familia también tenemos la corresponsabilidad que nuestros hijos a nivel de salud mental estén bien. Entonces es importante buscar ese apoyo y esa ayuda externa profesional que nos dé a nosotros también las herramientas como familia y poder apoyar a nuestros hijos para evitar situaciones a futuro de las cuales nos podamos arrepentir y Sí. que de alguna manera vulnere los derechos de nuestros Ok. niños. Sí, unido a eso también, pues es importante que como cuidadores involucremos a nuestros hijos en actividades que permitan el bienestar de la familia, que es un poco lo que decía la doctora Ana María, porque no, digamos que no podemos quedarnos solamente en la rutina de proveer y de
exigir o llegar a unos acuerdos, perdón, para hacer unas tareas en casa, sino que también tenemos que preocuparnos por fomentar la unidad familiar. ¿Cómo se fomenta? A través de actividades artísticas, de pronto de ocio, de juego, bueno, son diferentes opciones que tenemos para garantizar que tengamos la unidad familiar. Y también es importante el cuidado de nosotros como cuidadores para poder ofrecerle a nuestros hijos una mejor calidad de tiempo y que no se convierta pues ya de pronto en una situación ya de orden de maltrato o de violencia al interior de la familia. Mire que entiendo también que es muy importante el fomentar los espacios de diálogo y creo que si vamos Ujú. a reunirnos en familia para poder hablar sobre la corresponsabilidad, sobre cómo vamos a dividir todas las tareas y todas las obligaciones, pues si ya nos pudimos reunir una vez, nos podemos reunir otra y muchas más y por supuesto desde ahí generar espacios como de diálogo en familia, Ok, eso también va muy enfocado hacia sí, la y salud mira, mental. Julián, que de pronto, si hacemos esa distribución de tareas que la ponemos en un lugar visible en nuestra casa, pero vamos viendo inconvenientes, ¿cierto? Hay que hacerle un seguimiento. Y precisamente pues es necesario volver a reunirnos y volver a plantear esa distribución de tareas, porque eso es lo que pasa a veces en la comisaría familiar, las familias nos dicen eso. Sí, no hemos hecho esa distribución, entonces nosotros los invitamos a que hagan esa distribución. Y después cuando hacemos un seguimiento dicen, no, pero es que él no cumplió, el otro no cumplió. Bueno, ya se reunieron otra vez para mirar qué pasó. No, no lo hemos hecho, eso quedó así. No, entonces es importante que si durante la vida diaria nos damos cuenta que no funciona algo en el interior de nuestra familia, no solamente en distribución de tareas, pues es necesario sentarnos y conversar. Exacto. Adicional a eso, Julián, digamos que generar la invitación es que generemos como familias ese espacio, ese rutina, volvámoslo una rutina en que nos reunamos como familia todos, compartamos un espacio recreativo, de charla frente a algún tema específico. Digamos que estamos perdiendo los espacios como familia, ¿sí? Entonces ya nuestros hijos comparten con sus amigos, nosotros como adultos dedicados al trabajo, entonces nos olvidamos de tener esos espacios como familia, donde podamos, no sé, cada 8 días, la invitación es que miremos qué actividades nos gustan como familia y cada 8 días generemos un día de esparcimiento familiar, donde podamos hablar, donde podamos jugar, donde podamos preparar un alimento. O sea, hay muchas estrategias que de alguna manera nos ayudan también a generar esos espacios de vinculación y de afecto que de alguna manera se fortalece con este tipo de Ujú. actividades. También entiendo por nuestra charla de hoy que uno puede hacer un acercamiento a la comisaría de familia y pedir una asesoría y el acompañamiento en todo este proceso, cómo podemos hacer, cómo nos podemos contactar y también, ¿por qué no pedir el acompañamiento y el apoyo en estos casos? Pues sí, mira, efectivamente en la comisaría de familia pues estamos prestos para brindar orientación en temas relacionados con esas dificultades familiares que se van presentando, ¿cierto? Pues la invitación es que aprovechemos otros escenarios también, como son las psicólogas con las que contamos con el equipo psicosocial en los colegios, la línea verde que también hace parte de la Secretaría de Salud, o sea, las psicólogas que están en los diferentes programas que ofrece el municipio para recibir esa orientación. También, pues, como decíamos, la comisaría de familia, ya todos sabemos que hay dos comisarías de familia, la comisaría 1, la comisaría 2, y que estas comisarías reciben todos los casos que se presentan cada 8 días, día y noche, y pues no está de más, efectivamente, pedir una orientación y que nosotros estemos prestos a brindarla, como decíamos, para evitar caer en situaciones ya más difíciles de pronto que tienen que ver con maltrato. Bien, Ana María, en ese sentido, ¿cuál es el mensaje para la comunidad para cerrar esta charla que además ha estado muy interesante y seguramente a muchas familias nos deja reflexiones? Ujú. Bueno, digamos que la claridad que dejamos y el mensaje que queremos dejar el día de hoy es que la corresponsabilidad no es ayudar. La corresponsabilidad es un trabajo activo como familia y comunidad para velar por los derechos y el bienestar integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso es claro y me parece también muy importante. Usted no está ayudando, sino usted está, bueno, haciendo su parte en las labores del hogar y en todo lo que tenga que ver con esto. Diana, Ujú. igualmente mensaje final para la comunidad. Bueno, pues que no nos podemos quedar en la comodidad de esperar que el otro lo haga, ¿cierto?
sino que también podemos tomar la iniciativa. Yo puedo tomar la iniciativa como mamá para decir, bueno, reunámonos, conversemos, lleguemos a acuerdos y saquemos adelante este proyecto que tenemos como familia. Entonces, siempre esperamos a los demás diciendo esperar que lo hagan, pero no, la invitación es para que cada uno tomemos la decisión y hoy mismo podamos decir, venga, sentémonos. Seguramente van a salir cosas muy positivas de un encuentro familiar. Lo importante creo que también es dar el primer paso. Creo que con el simple hecho de llegar, por ejemplo, a un acuerdo sencillo que es, si yo estoy con Diana, Diana cocina, yo lavo la loza o al revés. Es un primer acuerdo y un muy buen primer paso para todo eso. Exactamente, Julián, de eso se trata. Y sobre todo también a las mamás y papás enseñar a sus hijos desde muy pequeños acerca de este término de la corresponsabilidad familiar para que efectivamente, como lo decíamos, en su vida adolescente sea una persona que sea responsable de sus propios actos y que se encamine para ser una persona útil a la sociedad, porque muchas veces escuchamos que las familias dicen, yo no lo pongo a hacer nada porque está muy pequeño, ya cuando sea adolescente lo pongo que vaya aprendiendo. Y luego es demasiado tarde. Entonces, cuando ya llegan las dificultades a la comisaría de familia, son de esos adolescentes que no quieren hacer nada. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando eran muy pequeñitos no se trabajó en ellos la importancia de ser responsable con sus actividades, las actividades de casa. Entonces, adicional y de pronto para completar lo que dice la doctora Diana, nosotros tenemos muchas familias donde son los abuelitos o son los tíos los que asumen la custodia y el cuidado de los niños. Entonces, de alguna forma eso no significa que nosotros como papás vamos a abandonar a los abuelitos a que ustedes se hacen cargo y se hacen responsables de la formación. Ahí entramos nuevamente también con el tema de corresponsabilidad. Así tú como papá o como mamá no tengas en este momento la custodia formal de tu hijo, tienes que apoyar a tu abuelito o a quien tenga cargo al niño en ese momento para que también formes y también aportes. Entonces ahí la invitación es que toda la familia tiene que ver con la formación de los niños. Y mira que es súper importante este tema de la corresponsabilidad familiar, porque cuando uno va a los colegios como prevención de comisaría de familia, algunas veces nos dicen, ay, qué importante sería que ustedes puedan hablar con los papás sobre la corresponsabilidad familiar, ¿sí? Porque como lo decíamos al inicio y de acuerdo al marco legal, no solamente es el Estado o la comunidad o las instituciones las que tenemos la responsabilidad sobre los hijos, sino que tenemos que trabajar en conjunto y el primer llamado es la familia. Entonces, qué importante que efectivamente los adultos, los que tenemos esta responsabilidad mayor, podamos ser ejemplo y orientar a nuestros hijos en ese fin. Bien, muy importante el mensaje con el que cerramos. Diana Maldonado es trabajadora social de la Comisaría de Familia del municipio de Sopó y nos acompañó hoy para hablar de corresponsabilidad familiar. Muchas gracias, Diana, y hasta la próxima oportunidad. Gracias, Julián, por el espacio, muy amables. Y que sea pronto, por favor. Ana María también nos acompañó. Ana María Ospina es psicóloga, también parte de ese equipo psicosocial de las comisarías de familia del municipio de Sopó. También nos debía la visita desde hace rato. Ana María, gracias por venir y por aquí la espero pronto. Dale, Julián, muchísimas gracias. Y por último, pues la invitación a la familia a siempre buscar esos espacios de compartir y de crear familia. Exactamente, que se fortalezcan todos esos espacios de diálogo y de escucha activa en las familias soposeñas. Esta es La Mañana, vamos a hacer una pausa. Sopó FM 95.6